Hola, excelente noche para todos. Hoy nuevamente estoy por acá para compartirles un video. Les recuerdo que mi propósito es poder compartir conocimiento, compartir intelecto, bien sea desde mi propio autoconocimiento. Me encanta el tema de la polimatía, de saber de todo un poco. Entonces este está dentro de uno de los temas de mis intereses. Entonces voy a explicarlo. Les recuerdo que esta información que les voy a proporcionar ha sido adquirida de manera autodidacta. Entonces normalmente siempre busco la información, investigo lo suficiente, creo mis propios conceptos y de acuerdo a eso tomo decisiones de lo que voy a hacer o lo que voy a consumir o lo que voy a tomar. Entonces esto que les voy a contextualizar en este caso es basado en mis investigaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? Hay un tema muy importante que yo quise investigar y que quise adentrarme más en él, como en la oportunidad pasada en el video pasado, hablamos algo de lo que era la diferencia entre alimentarse y nutrirse, ¿de acuerdo? Entonces en esta oportunidad vamos a hablar de qué es el proceso que llamamos quemar grasa. Primero que todo, ese proceso tiene un nombre técnico que se conoce como lipólisis o termogénesis. Lipólisis sería el proceso mediante el cual convertimos esas grasas en energía. Y termogénesis es el proceso mediante el cual esa grasa, esas células de grasa, las convertimos en calor. Pero debemos identificar algo antes de iniciar a explicar todo el proceso que se genera en esta producción de energía a través del tejido adiposo, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos una contextura. Esta contextura normalmente puede tener un grado de obesidad tipo 1. ¿Y cómo es su composición corporal? Miremos acá. Hay dos tipos de grasa en el cuerpo que podemos identificar fácilmente. Esta, grasa visceral, esta es la grasa corporal, y por acá tenemos una imagen de referencia, esta parte azul, que sería el músculo. De acuerdo, entonces empecemos a explicar. ¿Qué es la grasa corporal? La grasa corporal básicamente es tejido adiposo que se almacena entre la piel y el músculo. Entonces, dentro de estas dos capas de piel y músculo se puede llegar a alojar cierto tipo de grasa por el consumo excesivo de cierto tipo de alimentos inadecuados o porque se consumen demasiadas calorías por encima de nuestro metabolismo basal, que nuestro metabolismo basal pues básicamente es la cantidad de calorías que quemamos sin hacer ejercicio. Nuestro cuerpo quema calorías simplemente por su funcionamiento normal, por el proceso de digestión, de pensamiento, de actividades normales. Sin ejercicio hay una quema de calorías, una quema de energía, y a eso se le conoce como metabolismo basal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a ingerir un mayor número de calorías de las que debemos en nuestro metabolismo basal, estas se empiezan a almacenar. ¿Almacenar en qué? En forma de grasa. Esto también sucede cuando ingerimos azúcares. Las azúcares sufren un proceso de metabolismo en el cual, si esta energía no es aprovechada, es convertida y metabolizada en forma de grasa y se aloja acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ese lado. Empecemos a mirar ahora qué es la grasa visceral. Esta grasa visceral es almacenada en los órganos. Es un proceso quizás posterior al almacenamiento de grasa corporal. ¿Por qué sucede esto? El organismo no encuentra formas de poder alojar estas reservas de grasa en otro lugar. Entonces ya cuando pasa de alojarlas entre la piel y el músculo, empieza un proceso de almacenaje, de poder guardar este tipo de grasa como forma de energía para poderla utilizar en un momento posterior. Sin embargo, si no se utiliza, esta grasa se empieza a almacenar en los órganos, en medio de los órganos. Entonces funciona y queda de alguna forma alojada al interior profundo en el organismo. Entonces, esto termina rodeando todos nuestros órganos de nuestro sistema digestivo con este tipo de grasa dañina, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos identificar cómo se aloja este tipo de grasa visceral que está dentro de los órganos, y también la grasa corporal, que acá lo podemos ver. La parte azul, como les mostraba, es la parte del músculo, y esta parte roja sería la grasa corporal almacenada entre el músculo y la piel, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el primer concepto que tenemos que tener claro, la diferencia entre grasa visceral y grasa corporal, ¿de acuerdo? Ahora bien,
vamos a pasar a esta parte, a donde quiero enfocarme, que es el proceso de lipólisis y termogénesis. Como les expliqué rápidamente, lipólisis, proceso de creación de energía a partir de grasa; termogénesis, proceso de generación de calor a través de la descomposición de las grasas en cierto tipo de energía calórica. Entonces, ¿cómo inicia? Inicia con cuando bebemos una bebida termogénica. En este caso voy a tomar como ejemplo un té herbal. Tengo que aclarar que no todos los tés cumplen esta función, solo ciertos tipos de tés la cumplen a cabalidad y de manera correcta. Entonces, aquí vamos a hablar del té herbal, ¿de acuerdo? Entonces, el paso número 1, cuando se ingiere el té, este pasa al páncreas por medio del proceso de metabolismo y de digestión. El páncreas genera una enzima llamada lipasa. Y esta enzima, que pues si la pudiéramos ver en un microscopio sería similar a esto. Entonces, esta enzima lo que hace es descomponer de alguna manera, ¿sí?, desarmar este tejido adiposo o tejido graso, que básicamente está compuesto por moléculas de glicerol. Cuando estas moléculas de glicerol entran con la enzima de lipasa, se destruye de alguna forma, se desarma esta en unas moléculas más pequeñas que permiten que sean transportadas por medio de la sangre. Entonces se produce un proceso de descomposición molecular en el cual esta molécula grande de grasa es descompuesta en pedazos mucho más pequeños, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede después de eso? El cuarto paso, después de descomponerse, es que es transportada, movilizada por el sistema sanguíneo. Entonces, esta molécula ya más pequeña fluye por nuestro torrente sanguíneo y en el quinto paso, al fluir, busca las células musculares. ¿Pero qué sucede? No va a poder ser absorbido por las células musculares si no existe este componente muy importante, que se llama la L-carnitina. La L-carnitina es uno de los compuestos que están presentes dentro de los aminoácidos. Hagamos un recordatorio breve de qué son los aminoácidos. Para utilizar una metáfora, imaginemos que estamos construyendo una pared para construir tal vez una casa, un edificio. Entonces sería parte del tejido, ¿de acuerdo? Una parte de la estructura. Cada uno de esos bloques que forman este muro está compuesto por algo que se llaman aminoácidos, ¿sí? Entonces son como esos bloquecitos pequeños que van formando una estructura más grande a la que llamamos proteína. Entonces, en resumen, cada uno de los bloques que componen una pared serían los aminoácidos y el muro como tal sería la proteína. Entonces, dentro del consumo de proteína habitual viene un componente de aminoácidos que es la L-carnitina. Esta a su vez permite que el músculo, que las células musculares puedan absorber esa molécula ya más pequeña de glicerol, ¿de acuerdo? Posterior a esto, el cuerpo, el músculo, la célula muscular como tal, empieza a generar energía. Después de haberla absorbido, la utiliza como energía. Entonces, esto es lo que comúnmente conocemos como el proceso de quema de grasa. Si no se utiliza como energía, se libera en forma de calor. Por eso ha habido oportunidades en las que quizás bebemos un té herbal y sentimos calor en el cuerpo. Esto es porque al ser ingerido, el cuerpo, dentro de su proceso de digestión y dentro de los múltiples procesos químicos que se generan se libera esta energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces acá básicamente les resumo, quería mostrarles más o menos cómo es la molécula de glicerol y la lipasa, que es la que finalmente descompone esto en partículas más pequeñas, que es absorbida por las células musculares y por supuesto gracias a la L-carnitina se produce energía. Entonces esto es realmente quemar grasa. ¿De acuerdo? Con toda esta información fue cuando finalmente llegamos a la conclusión de poder buscar alimentación saludable, suplementos adecuados que nos permitan poder tener la suficiente cantidad de enzimas
de componentes y de partes químicas, de componentes químicos dentro de nuestro organismo que permitieran que este proceso se realizara de manera correcta. Muchas veces dentro de una alimentación no balanceada no incorporamos toda esta cantidad de vitaminas, minerales y compuestos químicos que finalmente van a generar otras sustancias. Entonces, si no permitimos que nuestro organismo lleve un proceso químico metabólico de manera adecuada, estas sustancias no van a existir y por ende no va a haber una quema de grasa, ¿de acuerdo? No solamente interfieren en este, sino en múltiples procesos metabólicos. Entonces, esto básicamente era un resumen de cómo funciona el proceso que conocemos como quema de grasa y que hoy entendimos que se conoce como lipólisis o termogénesis, ¿de acuerdo? En otra oportunidad les contaré exactamente cómo funciona el proceso de lo que se llama el colesterol que se almacena en las venas y que en muchas oportunidades genera lo que son los infartos o los preinfartos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que tomen toda esta información para mejorar su alimentación, su dieta, que busquen productos que no sean altos en grasa y que mejoren significativamente su dieta para poder mejorar su organismo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que un cuerpo bien nutrido tiene la capacidad de repararse a sí mismo, de autorrepararse, ¿de acuerdo? Incluso subir su sistema inmune. Entonces, muchas gracias, espero hayan aprendido mucho y chao, chao.